Bueno, antes que nada, les quiero agradecer a todos por estar aquí hoy día. Em, Gracias por tomarse un momento de su tiempo para acompañarnos en este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema. ¿Se pueden mutear, por favor? Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que, pues, forma parte de nuestra vida diaria, tanto en la casa como en el salón de clases. Sé que aquí hay también profesores y también padres de familia. Y el tema se trata de el uso de la tecnología, de la información y la comunicación, o para hacerlo más corto, TICs, y cómo estas influyen tanto en el aprendizaje de los niños o nuestros hijos y en el aprendizaje de los estudiantes y también cómo influyen en su proceso de orientación vocacional, o sea, a lo largo de los estudios, ¿verdad? Con este taller el objetivo es que salgamos un poco más con la idea un poco más clara de qué ventajas podemos aprovechar del uso de la tecnología dentro de la educación y aparte dentro del hogar y qué riesgos hay que vigilar y qué podemos hacer de manera correcta en el hogar y en el aula. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla para que puedan ver. ¿Sí se puede ver? No sé cómo presentar. Ya. Sí, sí, lo veo. Bienvenidos. Bueno, Yo también. este es un taller para acompañar a nuestros hijos y estudiantes en el mundo digital, específicamente en el mundo digital dentro de la educación en general, tanto en la escuela como en la casa. Está dirigido a padres, familia y docentes por su servidora, Paula Ramírez. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, las tecnologías de la información son un tema que ya se utiliza todos los días, forman parte de la vida de los niños y de los adolescentes, tanto en la casa como en el aula. Em, eh, Estas influyen en cómo estudian y también influyen en cómo eligen su futuro. ¿A qué me refiero con eso? A que antes, por ejemplo, probablemente, bueno, hace muchos años atrás, no muchos, probablemente no había, eh, los niños no querían ser, por ejemplo, youtubers. Querían ser, no sé, abogados, policías, maestros, modelos, ya, pero no específicamente youtuber o programador o manejar videojuegos, porque no existían esos campos, ¿verdad? Porque la tecnología no estaba tan avanzada. Actualmente, las tecnologías influyen en qué se estudia y también cómo eligen su futuro. Incluso hay muchos chicos que dicen, no, yo quiero pasar viajando y estudiar en línea, cuando antes eso no era una posibilidad. Y vamos a ver ventajas, riesgos y acciones para acompañar este aprendizaje con la tecnología que hay ahora. Porque también no se trata de satanizarla o de todo es negativo con la tecnología, sino tener un balance. Entonces, ay, Dios mío, ya. El objetivo del taller es sensibilizarnos, tanto padres como docentes, sobre cuáles son las ventajas y desventajas del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, o TICs, para poder acompañar a los estudiantes, eh, ya sea maestro o padre de familia, tanto en lo académico como en la parte de la orientación laboral y en la vida diaria en general. Entonces, vamos a ver en la agenda de hoy qué son las TICs, ventajas del uso de las TICs, desventajas y riesgos, recomendaciones, una actividad cortita y cierre y compromisos. Ya. Entonces, ¿qué son las TICs? Las TIC son las tecnologías, como ya dije antes, son las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, son todas estas herramientas digitales que usamos día a día para informarnos, comunicarnos y aprender. Por ejemplo, el celular tiene muchos TICs, o sea, el celular en sí es una herramienta digital, pero adentro del celular hay más herramientas digitales como WhatsApp, Facebook, Instagram. Yo personalmente en el trabajo uso uno que se llama CISO, que es específicamente para padres, maestros, niños. Eso también es una herramienta digital. Google Classroom, Zoom, la plataforma ahorita es una herramienta digital. Em, Uy, hay un montón. Hay bibliotecas digitales, hay apps.
como juegos digitales para que los niños aprendan a escribir, o sea, actualmente hay demasiadas. Entonces, lo que decimos ahorita es que ya no son estas herramientas que se utilizan, ya no son tanto una moda ni algo opcional, sino que son necesarias hasta cierto punto para que los niños estudien, se comuniquen con sus profesoras, hagan las tareas y exploren. Entonces, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes hayan tenido la necesidad de utilizar una de estas herramientas como CISO o alguna herramienta para que puedan comunicarse, sobre todo en pandemia, con los profesores. Bueno, puedo hablar. Sí, sí. En mi caso personal, yo utilizaba justamente esta herramienta, la de Zoom. Ahí hacíamos reuniones virtuales con maestros, ya hablábamos sobre los temas que teníamos que mejorar, qué materias eran las indispensables que los niños tenían que recibir para cubrir el tiempo que se trabajaba en pandemia con cada grupo de alumnos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se suspendió lo que era educación física en un principio, pero luego se hizo necesario hacer alguna actividad física porque se hacía como muy aburrido. El niño necesitaba también momentos de distracción. Y la educación física es una materia de desfogue, ¿ya? Y les encanta a los niños. Entonces, esa materia tuvo que ponerla el ministerio otra vez para poder llevar una mejor armonía en cuanto a las clases, ¿ya? Y de ahí también la utilizábamos para reuniones con padres de familia, entrega de reportes, reuniones también con algún caso específico de algún reclamo. Bueno, se hizo la herramienta mundial porque se trabajaba a través de ella, se comunicaba a través de ella, eh, todos teníamos siempre un enlace al cual tenemos que entrar, ya había que crear la reunión, tenía un tiempo duradero, pero cuando ya pasaba más tiempo había que hacer otro enlace y, y a veces ya cuando era con el mismo grupo, ya el enlace se extendía, ¿ya? Y fue muy útil y muy provechoso y pienso que lo sigue siendo si se le da una buena aplicación a todo lo que es la tecnología y con un tiempo determinado dependiendo de las edades. Muchas gracias, Pame. Bueno, en mi caso, yo puedo hablar desde esta perspectiva en la pandemia como mamá, no como profesora. Y las dos herramientas principales que utilizaban en el colegio de mis hijas serían It's Learning, que es la plataforma que se maneja como una agenda virtual, en donde se sube todo el contenido por carpetas, por bloque, y hay como una comunicación interna también profesor-alumno, sumado a la otra plataforma que es Zoom, y ahí es donde se conectaban en las clases. Entonces ellas tuvieron, y los papás tuvimos, que aprender a utilizar estas dos herramientas en conjunto para que puedan como sostener estas dos herramientas educativas. Eso. Gracias por sus aportes. Sí, claro. O sea, en la pandemia es donde se hizo el boom, ¿verdad? De todas estas tecnologías que eran necesarias para el aprendizaje y muchas de ellas se quedaron, como tú mencionas, It's Learning, se queda como una agenda virtual en donde ya no es necesario tener la agenda física que antes se tenía, ¿verdad? Donde tú ponías queridos papitos, sino que ahorita se tiene la agenda virtual en donde desde la compu tú mandas nomás los, pues los reportes, lo que necesitas y el correo como herramienta principal. Nada más. En mi caso, pues actualmente hola, soy profesor, me llamo Joshua, mucho gusto. Bueno, eh, yo actualmente estoy utilizando la plataforma de Google Drive y estoy utilizando también lo que viene a ser Zoom, no solamente como para agendar las citas, estamos utilizando todo lo que es el formato Google, desde Google Drive, Google Calendar, utilizamos eso para agendar las citas con los diferentes estudiantes y también almacenar todos los datos pertinentes sobre el avance que ellos tienen. Son herramientas que pues actualmente pueden parecer, tal vez desde la mirada ajena,
algo no tan convencional, por así decirlo, pues hay mejores aplicaciones actualmente para ello, pero siguen siendo muy utilizadas por la mayoría de personas que pues aún no tienen el conocimiento para poder manejarlas, ¿no? Muchas gracias. Sí, y lo que se busca es también que sean intuitivas. O sea, no sirve de nada tener una aplicación si es muy difícil de manejar. De hecho, en el trabajo donde yo estoy, teníamos una aplicación que se llama Firefly, que era muy difícil de utilizar. Ningún papá lo utilizaba porque no era fácil entrar y tuvimos que cambiar a otra aplicación. Pero bueno. Entonces, como estábamos hablando, las TICs se refiere a todo lo tecnológico, todas las tecnologías de la información, o sea, que nos informan y que nos mantienen comunicados. En esta área sería celulares y computadoras, plataformas educativas, ya sea Firefly, CISO, como dijo Pame, It's Learning, redes sociales también son Instagram, Facebook, WhatsApp, buscadores de Internet, Google, Firefox, la de Microsoft, que ya no me acuerdo en este momento, y las apps de orientación vocacional también son parte de las TICs. Entonces vamos a la siguiente. Ya. ¿Cuánto tiempo creen que sus hijos o sus estudiantes usan? Esto es una pausita para, vamos a tener tal vez unos segundos para pensar, no mucho. ¿Cuántos tiempo creen que sus hijos o estudiantes usan las pantallas al día? No hay respuesta correcta, solo es como un punto de partida igual. Pensemos un ratito y de ahí, ay, ya, excelente. Mm, Pame, que fue la primera. Sí, disculpa, no se te escucha bien, se escucha como cortado, o sea, como lejano. No hay un entrenamiento prolongado de periodos de atención. Entonces yo me atrevería a pensar que por lo menos más de 2 horas solamente hablando de ver televisión tipo iPad o televisor. Sumado a eso, a veces intercambian pantallas, ¿verdad? Luego pasan a la siguiente pantalla, que es jugar Roblox, o la siguiente pantalla, que es coger el Play. Eh, yo creería que la actividad principal que hacen los niños ahora en la tarde, en un periodo de más de 2 horas, es justamente utilizar las tecnologías como el nuevo recreo. Claro, sí, actualmente es como una parte negativa, ¿verdad? El excesivo uso de las pantallas. El siguiente, Joshua. Bueno, en mi caso, pues debido a las múltiples interacciones que tengo diariamente, pues puedo decir que dependiendo del tipo de estudiante, la mayoría con el que he trabajado usualmente dicen que pasan todo el día en las pantallas. Y todo el día me refiero a jóvenes entre los 16 a 19 años más o menos. Pasan constantemente en las pantallas. Es raro el momento en el que no. Los pocos momentos en los que algunos me han comentado que no las están utilizando son en momentos de clase donde no se les permite y aún así algunos intentan hacerlo constantemente. Entonces yo podría decir que la mayor parte del tiempo los adolescentes ahorita están, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, puedo decir que los adolescentes están usando casi que todo el día las pantallas en su generalidad, a menos que tengan personas que realmente se los prohíban activamente. Claro, ¿alguien más? ¿Nadie más? Bueno, yo desde mi opinión, como maestra jubilada, pienso que los chicos sí usan bastante la computadora. ¿Cuántas horas? No sé, pero pienso que más de 2 horas sí lo hacen. Computadoras, celulares, tablets, diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para la tecnología. Y no solo para tareas, sino también para muchos juegos y eso, porque para tarea terminan su tarea y de ahí, como expresó Pamela, que ellos lo usan como un recreo, ya. Y es cierto, porque yo lo he visto, ya. Los chicos hasta en los colegios tratan como de esconderse y meterse en algún lugar para ver con los celulares, entonces hay que hacer de ellos que hagan una conciencia de el uso adecuado y qué tiempo deben manejarlo
especialmente los pequeños, ¿ya? Porque si desde pequeños empiezan, se hace un hábito, ¿no? Ya de más grande es un poco difícil porque la adolescencia de por sí, ellos quieren como que pertenecer a un grupo y todo esto forma parte de ello. Eso pudiera opinar. Gracias. Jorge. Ahí se me escucha. Sí, Ya, ok, sí, gracias. Bueno, ante todo me disculpo por haber ingresado tarde, tuve otras cosas que hacer antes. Pero bueno, llegué en un momento en donde creo que sí creo que puedo opinar, porque por ejemplo en mi caso, que ya voy para los 65 años, utilizo bastante la tecnología para ponerme al día en cosas que me interesan, para que me dé luces de por dónde yo poder, por ejemplo, responder a algo si no conozco o si no tengo el conocimiento, o para investigar sobre un trabajo que quiero hacer. Entonces, bajo ese criterio, yo creería que en efecto a los niños, a la juventud, la tecnología que se está utilizando ahora con esto de, por ejemplo, la inteligencia artificial que es tan sencilla de ingresar, o redes sociales, sí contribuye para su crecimiento en conocimientos, pero eso tiene que ser regulado de alguna forma. O sea, tiene que ser definitivamente auditado por algo, por un sistema que indique por dónde están navegando, porque también sabemos que se puede ingresar a lugares donde no se debe, como ya se conocen en Internet que sucede, ¿no? Pero si ya la tecnología está aquí y se ha quedado, y esto obviamente no va a regresar, sencillamente hay que saber aprovecharla y tenerla a la mano para beneficio de la niñez y de la juventud, que sencillamente pues de esa forma se educa y contribuye en el crecimiento de los conocimientos del ser humano. totalmente de acuerdo, sí. Muchas gracias. Y eso es justo lo que vamos a ver ahorita. Ventajas del uso. Hay 5 beneficios concretos que podemos aprovechar desde la casa y también desde el aula. Entonces, una de las ventajas es, como ya dijimos, el acceso a la información, ¿verdad? Antes pasaba que, pues, si tú tenías que investigar algo, te mandaban las famosas láminas, ¿verdad? Tráeme una lámina del Día de la Independencia, tráeme una lámina de... Y las láminas eran escasas. Tenías que ir al bazar o a la papelería a que esperar que tenga la lámina del Día de la Independencia del Ecuador o del 9 de octubre y buscar la información atrás. Y pues antes de eso, también conjunto con las bibliotecas, ¿verdad? Y esperar a qué tomo tenías que buscar, qué libro, si es que no lo estaban usando, no había computadoras. Em, Actualmente el acceso a la información es muy rápido, ¿verdad? Es muy fácil investigar algo, tan sencillo como buscarlo en Google y buscas información y te sale bastante, o sea, páginas y páginas del mismo tema. Las plataformas digitales, la segunda ventaja es la comunicación familia-escuela. La comunicación es mucho más rápida, mucho más efectiva, si me puedo atrever a decir. Las plataformas digitales ayudan a que la información y el seguimiento académico sea mucho más directo, porque con un correo puedes conectarte a la familia mucho más rápido. Antes pues tenías que citar a los papás, esperar a que el papá vaya a la escuela, decirle, quería sacar una cita con usted, qué día usted puede, y en ese mismo día coordinar o por teléfono también. Actualmente es pues por correo, incluso hay aplicaciones para hacer citas como Booking o otras aplicaciones que son también, no tienes que ni conectarte con el papá, sino que simplemente le mandas un link y ese papá se conecta contigo. Em, También una de las ventajas es la orientación vocacional y laboral. Hay muchos test vocacionales en línea que ayudan a que están actualizados y están avalados por academias, en donde ya no necesitas sentarte con un psicopedagogo, lamentablemente para mí, a hacer un test vocacional, sino que puedes hacerlo desde tu computadora, simple y sencillamente, sin necesidad de ir a un lugar específico o pagar, que también era algo que se necesitaba en su momento. Otra de las ventajas es el desarrollo de competencias digitales. ¿A qué me refiero con eso? En el mercado laboral actual se exige que sepa utilizar las herramientas digitales como Word, Excel, pues en caso de que seas una persona que pues edite Adobe Illustrator o Adobe pues o DaVinci o en mi caso por ejemplo que sepa utilizar el correo, que sepa también redactar y el hecho de que desde pequeños
se los inmersa en este mundo digital ayuda a que estas competencias sean desarrolladas desde pequeños para que cuando salgan al ambiente, al mundo laboral, puedan ya tenerlas y sea más fácil el encontrar el trabajo. Y la última ventaja es el aprendizaje personalizado. Los recursos digitales permiten que tú puedas personalizar, valga la redundancia, el aprendizaje de cada estudiante. Por ejemplo, si un estudiante necesita un repaso en letras, porque es algo que le cuesta, tan sencillo como sugerirle al papá, mira, esta aplicación le puede servir. Bájate esta aplicación en donde repasa las letras, el sonido y la direccionalidad de cómo se escriben y puedes ayudarlo a que él mejore. O tengo todos estos formatos digitales que te puedo enviar de cosas que yo he creado como maestra, te los envío por correo, tú los imprimes y los repasas en casa. O le está costando leer, te recomiendo que te bajes esta aplicación en donde hay una biblioteca digital de libros, la puedes utilizar y si ya son niños más grandes, tú mismo les dices, oye, mira, bájate tú esto, haz tú esto, lo mismo, ¿verdad? El aprendizaje personalizado para que ellos puedan avanzar a su propio ritmo. Ahora, las desventajas y los riesgos que sabemos que toda parte tecnológica tiene sus desventajas. Porque no solamente podemos hablar de las ventajas, también tenemos que hablar de de los riesgos. En este caso tenemos cinco. Primero, lo que ya hablamos, la sobreexposición de las pantallas. Así como hay muchas ventajas al estar conectados, también hay mucha sobreexposición. Eso afecta a la vista, la concentración, la actividad física. Porque claro, tú terminas de hacer tus tareas en la computadora o en el celular, pero de ahí te vas a ver TikTok o de ahí te vas a ver televisión. Entonces, eso afecta muchísimo la visión. El segundo riesgo es la distracción. El dispositivo que se usa para estudiar, en este caso, por ejemplo, el celular, que es el que tenemos más a la mano, o el iPad o una tablet, también tiene acceso al Internet, acceso a YouTube, acceso a redes sociales, incluso podría llegar a tener acceso a otras plataformas que son para adultos. Y eso sí pasa especialmente con los adolescentes, que en momentos en donde no deben, sí utilizan eso para ese tipo de prácticas. Entonces, es en constante competencia entre, ok, cuándo es correcto el utilizarlo para aprendizaje y cuándo es correcto utilizarlo para este otro tipo de prácticas, no específicamente las que sean negativas, sino entretenimiento. Em, Algo muy importante es que todos nosotros hemos tenido pues la posibilidad de tener una computadora, un celular, una tablet, pero no todos los hogares tienen ese acceso al Internet. Muchas familias no tienen Internet, tienen un celular por familia. Entonces, los colegios exigen algunos colegios exigen que van a mandar los deberes por una plataforma o por el celular, pero realmente hay niños con muy escasos recursos que no tienen un dispositivo que funcione o solo tienen un celular disponible y son 5 hermanos y todos los hermanos tienen que hacer deberes. Entonces, es una brecha muy, muy grande y que es una realidad, sobre todo en nuestro país, que genera desigualdad y por lo tanto genera esta diferencia gigante en el aprendizaje. Lo más importante, seguridad y privacidad. O sea, hay mucho contenido que incluso está dentro de plataformas de niños como YouTube Kids. YouTube Kids es la peor plataforma para ver porque es donde más personas peligrosas se esconden. No solo eso, sino el mal manejo de la información personal. Como sabemos, cuando uno es niño o adolescente, uno no sabía cómo manejar estas cosas, pero en nuestra época no había tanto acceso. En cambio, ahorita es más fácil que te conectes a Roblox y que te digan, oye, ¿y dónde vives? Yo vivo en tal lugar. Facilito, rapidito. ¿Ya? Em, y como ya dijimos, los riesgos son súper reales, sobre todo en edades tempranas como la niñez, la adolescencia, cuando pues no estás tan consciente que esos riesgos existen. Y al final, la dependencia tecnológica. En algunos casos, esta dependencia afecta habilidades sociales, que ya todos creo que aquí los hemos visto. Las pantallas generan adicción, las pantallas generan una falta de eh, manejo de la frustración, porque es una satisfacción inmediata que está constantemente ahí. Y las pantallas modifican el estado de ánimo de los chicos, de los niños y de los adolescentes. Entonces,
Obviamente muchas son las ventajas, pero estos riesgos son obviamente riesgos que sí existen, están latentes cuando hay algo, sobre todo cuando no hay una vigilancia constante de los padres. Cuando los padres piensan que por tener un celular, o los maestros que por tener un celular o un iPad están seguros y que ya ahí solitos entretengan los niños, y así no funciona. Ahora vamos a las recomendaciones. ¿Qué podemos hacer entonces? Si tenemos algo que es tan bueno y tan positivo, ¿qué podemos hacer para que se minimicen los riesgos? Entonces, primero, obviamente, bueno, no obvio, no es obvio para todos. Primero, horarios claros. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo de la edad, porque no es lo mismo ponerle un horario de 2 horas a un niño de 12 años a un horario de 2 horas a un niño de 3 años. Es totalmente diferente, porque el niño de 12 años tiene que hacer deberes, el niño de 2 años no tiene que hacer deberes. El niño de 2 años tiene que jugar. Entonces, los horarios claros, tiempo limitado de acuerdo a la edad, siempre de acuerdo a la edad. Es más, desde el que nace el niño hasta los 5 años no debería haber pantallas, nunca, ¿ya? Y después debe haber pantallas paulatinamente. Em, el segundo, acompañar la navegación. Si los niños están en sus primeros años en Internet, hay que estar al lado, yo sé que es difícil, pero tratar de acompañar, ir guiando, así como cuando uno ve televisión y hay programas que no deben ver, es lo mismo. Uno va a ir guiando, guiando y complementando lo que ven. Em, bueno, esto es en caso de que sean adolescentes y ya vayan a graduarse, pues orientación, usar plataformas vocacionales junto al diálogo, no en su reemplazo. O sea, si usamos ahora plataformas vocacionales para que ellos puedan ir sabiendo qué carrera desean, tiene que haber una persona que sepa al lado, porque pues, como dijimos, sí, unas plataformas de orientación vocacional son muy, muy, muy reales y muy buenas, pero también es importante que haya una persona al lado que pueda guiarlos. Espacios sin pantallas. Tiene que haber momentos en donde no haya pantallas y sea un no negociable. Mientras se come juntos, eso depende de cada familia, ¿verdad? Cuando comemos juntos no hay pantallas. Cuando estamos en restaurantes no hay pantallas. Em, Salir a caminar en familia, no hay pantallas. O si vamos a ver una película, solo vemos esa pantalla, pero no vemos nada más. No hay terceras pantallas alrededor. Y pues siempre hay que haber una comunicación constante entre la escuela y el hogar, para que cualquier interacción que sea algún cambio en el niño por X o Y cosa, siempre se pueda estar atento tanto a la escuela a la casa como la casa a la escuela. Ahora a la actividad interactiva, porque lamentablemente nos quedan solo 10 minutos. Em, Ahora, en casa, si quieren, pueden responder estas preguntas. ¿Cuáles son las dos ventajas más importantes del uso de las tecnologías de la información y comunicación con los estudiantes con sus hijos? ¿Qué riesgo les preocupa más en este momento? No tienen que contestar todas, puede ser una u otra. ¿Qué horario de uso de dispositivos establecerían y qué acción pueden tomar hoy para acompañar? La cuarta no, pero las tres primeras sí, si es que desean. Yo quería decir algo en relación a como que qué estrategias se pueden utilizar para adaptar. En el caso como profesora, una de las estrategias que estamos utilizando en el colegio que trabajo es que no todos los recursos que se utilizan tienen que ser acompañados con un video, aunque el video sea educativo. Entonces, por ejemplo, hay videos maravillosos que de verdad complementan como introducción al tema que tú estás utilizando, pero en vez de proyectarlo y que los niños lo vean, puede ser utilizado solamente el audio del video para que haya una relación directa con el contenido y estás trabajando recursos auditivos, estás trabajando el idioma, que en este caso es inglés, eh, pero no solamente hay una sobreexposición a las pantallas, porque ya en la casa seguramente hay más exposición de la que deberían. Entonces nosotros también tenemos que hacer un espacio que regule un poco y utilice esos recursos de manera un poco como más inteligente. Totalmente de acuerdo. A veces como maestros también caemos en ok, le voy a poner un video, pero es educativo, sí, pero podemos utilizar solo el audio, no es necesario poner siempre el video, ¿verdad?
como dices, trabajamos em, la escucha activa, trabajamos memoria, atención, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, entonces les agradezco mucho por haber estado con nosotros, conmigo, no con nosotros. Les eh, espero que les haya gustado. Em, y bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, porque es un momento en que uno reflexiona sobre muchas cosas que a veces no se pone a pensar puntualmente porque no ha hecho una investigación muy a fondo.